Hola, ¿qué tal? Vamos a perder la formalidad otra vez. Bien, ustedes les subí un videito. Todos hemos hablado en clases anteriores sobre lo que es la semántica, pero para entrar en contexto, cuando hablamos de semántica hablamos de disciplina, ¿verdad? De una ciencia que estudia el significado y el empleo de las palabras. Y nosotros nos movemos en significados todo el tiempo. Cuando hablamos de un sentido literal y un sentido figurado, el sentido literal se relaciona con la denotación de la palabra, es decir, lo que significa, lo que el diccionario dice que es, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna interpretación propia, ni que tenga que ver la subjetividad de lo que tú crees que signifique la palabra. Entonces, cuando vemos esto, decimos sentido literal, aunque hay personas que para todo usan literal y hablan en sentido figurado. Si yo digo palabra, si yo digo puerta, si yo digo mesa, cualquier signo lingüístico, su significado de diccionario es literal, lo que es, lo que significa, no importa dónde se encuentre. Cuando hablamos de un sentido figurado, la misma palabra nos dice se nos figura, es decir, como que la palabra que ya tiene su significado puede cambiar un poco de forma en el campo de la expresión, ¿sí? Puede cambiar de forma en el campo de la expresión. Es decir, se me figura que está inclinado, se me figura que está horizontal, se me figura, no es horizontal, está en línea. No, se me figura que es recto, se me figura en el campo de la expresión. ¿Cuándo cambia el sentido figurado? O sea, ¿cuándo se da esta ligera cambio de forma en la expresión? De acuerdo con el contexto. El contexto, de acuerdo con Lyons, es el que nos va a determinar realmente el valor y la intención comunicativa de una palabra. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esos detalles, porque muchas veces, y yo lo entiendo, andamos muy subjetivos y nos dicen una palabra que en lo literal nos queda claro, pero en el contexto emotivo en el que te encuentras puede ser que tú magnifiques más la expresión. Es decir, que en el campo del sentido figurado, en el campo de la expresión, tú lo recibiste de una manera diferente porque andabas sensible y magnificaste su significado. ¿Sí? ¿Cuándo más nosotros lo hacemos? En un contexto literario. En un contexto literario jugamos con las palabras. Les damos otro sentido y cambiamos usando figuras retóricas, ¿no? La figura retórica es una figura. O sea, este lápiz ya no es un lápiz, es un fragmento de un roble. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Bueno, pues es que mira la madera, el tipo. Ya estoy en el campo de la expresión. Salí de lo literal para ir a la expresión, porque en este momento es más importante para mí hablarte en el sentido de la expresión. ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿las palabras tienen significado? Sí, todas. Pero es muy importante si están aisladas o si están en contexto. Aquí tenemos lo aislado y tenemos en el contexto. En el contexto es donde adquiere su valor auténtico. Por eso siempre cuando alguien te platica algo, dices, cuando te lo dijo, ¿era de día o de noche? Necesitamos la descripción para recrear el suceso y darle mayor sentido y comprender qué es lo que estaba sucediendo. No es lo mismo una declaración en la mañana a una declaración vespertina o nocturna, porque ya estamos adoctrinados que de alguna forma una declaración nocturna es romántica, especial, mágica, porque están las estrellas, está, en fin. Bueno, en el verano no, porque aquí todo se pone medio cansado, pero es diferente. El contexto genera un ambiente distinto.
Y entonces nuestras emociones están más presentes y a veces magnificamos algo sencillo. ¿Sí? Entonces, la expresión para Lions es muy importante. La palabra, por tanto, lo revisamos nosotros. Es en el plano del significado y en el plano de la expresión. Pero, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos ser conscientes que no todo va a ser en el campo de la expresión. Y no podemos tampoco estar interpretando todo de manera subjetiva. Tienen que haber muchos factores. Dentro de ellos, la personalidad de la persona, ¿sí? Del individuo. La personalidad es, todos tenemos personalidad, para aclarar, pero el tipo de personalidad. Otro factor influye la edad. A lo mejor si alguien me dice el día de hoy que estoy ecuánime, ¿verdad? Ecuánime, equilibrio, ánime, estado de ánimo, emociones. Es decir, que hoy estoy, se supone, estable emocionalmente. Y me dice, maestra, qué guapa se ve. Y yo nomás le digo, ay, gracias. Que no es el caso del día de hoy, definitivamente. Pero bueno, gracias. Pero a lo mejor y si le dicen eso a Miriam, no, dice, se fijó en mí. Nunca me lo había dicho y se fijó en mí. O sea que de los 40 que están presentes, me lo dijo a mí. Se lo pudo haber dicho a cualquiera. La edad influye. ¿Sí? La edad, el tiempo, el momento, son muchos factores. Por eso, jóvenes, ahora sí que listen to me, s'il vous plaît. Escúchenme. Aunque no podemos determinar ni conocer con exactitud cómo se encuentran las demás personas, sí es importante ser cuidadosos y prudentes. No significa que no digas nada, que no te expreses, que no lo hables, pero cada palabra tiene un impacto en la gente, ¿sí? En cada persona, diferente. Y lo vamos aprendiendo con el tiempo y vamos aprendiendo cuándo callar, cuándo decirlo. Y a veces la vamos a regar muchas veces. Pero por lo menos si lo haces un poco más consciente, van a ser las menos. ¿Sí? Sí importa. Eso de que dicen, ay, yo lo dije y yo no pensé. No, si no pensaste, se notó. ¿No? Es que yo nunca me imaginé. Sí, también se notó que nunca lo imaginaste. Hay responsabilidad en lo que hablamos. Entonces, tenemos estos juegos de significado. En el sistema de comunicación, nosotros nos basamos en estructuras que tienen que ver con la gramática, en cómo está estructurado el mensaje, ¿sí? Y en el sentido que se le va a dar. Y este sentido también tiene una evolución. Tan tiene una evolución que nuestro sistema de comunicación, ustedes saben que muchas palabras ya están quedando en desuso. ¿Por qué? Porque pueden sentirse agraviados algunos sectores de la población, porque tal vez se han considerado que tienen misoginia, porque, etcétera. Entonces hay una evolución, ¿verdad? Justificados o no, la evolución se va a dar. Entonces, en el sistema de comunicación se va adaptando. Otra forma de adaptación es lo que hacemos ahora. Eso es independientemente de la pandemia. ¿Cómo te sientes? La gente no dice, no recurre a un sistema lingüístico, recurre a un sistema icónico. Y por eso vamos a poner una carita, ¿no? Oye, profe, ¿cómo te sientes? Es que no sé cómo decirles cómo me siento, ¿no? Necesito, y entonces vamos y ponemos mejor una carita. La carita creemos en ese momento que describe de una mejor forma la condición emocional en la que nos encontramos. Entonces, los lenguajes varían. Lo icónico, lo visual, lo representativo, lo colorido, o llamativo, no precisamente colorido, pero llamativo, los metalenguajes, son los que están comunicando y hay una disminución de esta expresión lingüística que nos puede llevar a ciertas complicaciones. Y esperemos que no se dé tanto. Porque si ustedes recuerdan, 2000 años, sí, dirían por ahí, ¿no? Cuando fueron las principales aportaciones de los griegos, vino abajo porque buscaban también tal perfección en la expresión y en la palabra que dejaron de escribir y dejaron de hacer muchas cosas buscando esa perfección. Tampoco hay que llegar a ese extremo. Entonces, cuando nosotros estamos en este campo de los lenguajes, tenemos comportamientos comunicativos
Y tenemos también el ejercicio de la intencionalidad. Hay una intención. Si a ti te gusta alguien, hay una intención lingüística. Y también hay una intención paraverbal. Y también hay una intención de un código no verbal. ¿Sí? Siempre los hay. Por eso es muy difícil que en esta evolución del lenguaje, algunas personas quieran modificar de la noche a la mañana. Por ejemplo, todos sus maestros que tienen, ya ni les digo de 50, de 40 años en adelante, a la mayoría les va a costar trabajo adecuarse a esta evolución del lenguaje. Pero tampoco se los puedes exigir, porque pertenecen a otra generación. Pueden hacer algunas adaptaciones, podemos hacer algunas adecuaciones que consideramos importantes, que creemos que son solidarias, que respetan las mentalidades de los colectivos, pero nuestros discursos ya están hechos y nuestra estructura mental también, y lo demás va a ser poco a poco, y en la mayoría de los casos es, yo ya no estoy para eso. Hay profesores, por ejemplo, que incluso con su inteligencia y toda su capacidad, al verse señalados por ciertas expresiones que tienen, que aunque no sean malintencionadas, por las generaciones actuales son señaladas. Antes, cuando un estudiante no estaba de acuerdo en una forma de expresión de un profesor, mientras no fuera agresiva, no la decía porque entendía perfectamente que era de otra generación, que era un señor y que así hablaba y que no interfería para nada en la clase. O sea, no estamos hablando de ofensas directas, ¿no? Sino de una forma de expresión, no pasaba. Pero ahora la sensibilidad es en extremo que, por ejemplo, yo en una ocasión dije, ¿no? A ver, jóvenes, ya termina nuestra clase y alguien dice, profe, ya tengo hambre. No te preocupes, terminamos y nos vamos a comer. Lo que salió después fue, la maestra invitó a comer a un estudiante. Más bien a mí me deberían de invitar. Pero yo no invité a nadie, fue, no te preocupes, terminamos y te prometo, le dije, que ahorita terminando nos vamos a comer. Pero fue en un contexto académico, la maestra invitó a comer a un estudiante, muy mal. Entonces, hay personas que se han retirado de las aulas porque dicen es demasiada la insistencia y la sensibilización y nos toca ser parte, ¿no?, de este cambio, de esta evolución. Sea correcto o no, sucede. Entonces, los comportamientos comunicativos van cambiando, ¿no? A lo mejor una de esas yo digo, ¿saben qué? Ya, ahí se quedan. No tengo edad ni para irme ni para jubilarme, mucho menos, me falta muchísimo. Entonces, pero de repente dices, ¿puedo o no puedo con este proceso, no? Y hay algunos que dicen, no, no estoy para eso y me desafano. A ustedes no tienen problema porque están en esta generación, pero ya les tocará. Les tocará a otra generación que les diga, lo que tú haces está bien. No, pero que no sé qué. Es una doctrina arraigada, ¿no? Nos va a tocar en algún momento a todos. Entonces, son evoluciones, son cambios justificados o no. Algunos se van a quedar y otros, sí, algunos permanecen y otros definitivamente van a pasar, como muchas cosas. Entonces, la intencionalidad es importante y el convencionalismo. ¿Alguien recuerda qué es convencionalismo? De convención, de acuerdo. Ojo, los convencionalismos tienen que ver con acuerdos. ¿Cómo se establece un acuerdo? Un acuerdo se establece en el momento en que las personas lo usan. No es un acuerdo de vamos a reunirnos todos en este momento y a partir de ahora todos vamos a hablar de esta manera. No. Cuando la masa parlante se expresa entre lo que dice uno y el otro y como vamos hablando, a alguien le parece y el uso que le da una persona al lenguaje se extiende hacia las personas. Es como cuando dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? A veces no tienes que enseñarlo como tal, como un método. El hecho de hacerlo o decirlo es parte de generar una convención porque los demás, bueno, es parte de iniciarla y se va a saber si hay, si se reproduce, ¿no?, entre las demás personas. Somos portadores de estructuras, ¿no? Por eso se usan mucho cuando la gente dice, no, es que no hay ideologías en esto, o si hay ideologías. Cuando usas a los líderes morales o cuando usas a los artistas o cuando
A ellos, por ejemplo, ellos sí se ponen de acuerdo, además les pagan. Quiero que a partir de mañana tomes Coca-Cola y lo hagas visible. Quiero que a partir de mañana estés usando esta palabra, todo el tiempo la uses. ¿Cómo creen que se convencionalizó el güey? Todo mundo la decía así en una expresión por ahí, pero la convención nivel fresa fue cuando salió Adal Ramones. Y ya no es güey, es güey. No, güey. No, güey. Porque fue una alternativa en no ser bloqueados, etcétera. Entonces, si usas unas palabras, perdón, o expresiones con personas que las que son, digamos, que tienen seguidores, que tienen impacto en los demás, incluso negativo, van a decir, ya me tiene harta este con su palabra, la va a decir. Tan gordo que me cae y ya la estoy diciendo, porque así es. Esas son las convenciones. Los acuerdos se dan de manera arbitraria y ya no nos damos cuenta y lo reproducimos. Y ya todo el mundo lo usa y puede haber otras sí, pero no los usan, entonces pues no se convierte en una convención. La lengua es una convención, se decidió usarla. ¿Han escuchado cuando dicen, es que está normalizada la violencia? Ok, una forma similar, ¿no? Dices, es que yo no le enseñé a mi hijo que pegue, no, pero lo ve, o tiene un problema de conducta desde antes, o lo ve, no de los padres, de cualquier lado, ¿no? Ya basta con echarle la culpa a los papás todo el tiempo, entonces de cualquier lado, y se le hace fácil, en lugar de pasar un proceso comunicativo verbal, decide hacerlo en contacto físico. Y entonces empiezan, es normal, el niño sí, es la manera en la que saluda, es como juega, es como eso, y dices, lo normalizas. Y luego ya todo mundo puede hacerlo de manera violenta. ¿Por qué? Porque de forma arbitraria se convencionalizó que es normal cierto tipo de conductas o expresiones. Es mucho más complejo todavía de lo que les digo, ¿no? Porque en el caso de las conductas también van involucrados otros aspectos psicológicos. Pero es una convención, es una cuestión arbitraria. Por tanto, nuestros sistemas de comunicación se basan mucho en lo que expresamos. Las palabras que elegimos se relacionan también con nuestros sentimientos, ¿sí? Y de manera individual no funciona, y de manera individual también tenemos comportamientos que no son convencionales, pero existen. Tal vez lo identifican y yo digo, ay, esa expresión es muy propia de Daniel Sánchez, ¿no? No es convencional, no la hacen los demás, ni siquiera el grupo con el que se junta, pero es parte de su comportamiento y lo hace con frecuencia. O es una expresión recurrente en su persona. Nada más que no tiene un alcance convencional. No hay un interés por reproducirlo. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros en el campo de las expresiones, vamos a ver aquí un ejemplo. Cangrejo. Tenemos agresivo y tenemos agita pata o pinzas. Hombre. Rara vez se expresa en enfado, uso del puño, enunciados lingüísticos. Son conductas o comportamientos que pueden adquirir o que representan a este tipo de conceptos. Cuando dices hombre y cuando dices cangrejo. Y cuando dices hombre, que dice agita la pata o pinza, es una forma en la que manifiesta movimiento y tal vez un poco de miedo o no sé, ¿no? Defensa. Un hombre dice, usa el puño, usa su cuerpo de alguna manera. Y para comunicarse recurre a lo verbal. Los animales y las personas tenemos conductas distintas. En los animales, por instinto, y como todos también tenemos, ¿no? De manera genética, mucha información, por instinto tienen algunos tipos de comunicación. Al cangrejo no le enseñé cómo actuar, ¿sí? Pero al hombre, y no me refiero al hombre precisamente varón, pero al hombre, aparte de su genética, sí se tiene que adecuar a las convenciones, ¿sí? A lo que está establecido. Y dentro de la evolución lingüística que se presente.
Hay diferentes formas de generar, voy a decir aquí, las formas, los significados y la arbitrariedad. Por eso, ¿han escuchado la frase es que hay que enseñarle a ser hombre? ¿Sí la han escuchado? ¿A ser mujer? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Dentro del contexto, cuando nos dicen hay que enseñarle a ser hombre, la expresión a lo que se refiere es un niño, hay que enseñarle a hacer cosas de niño. No, es que pueden hacer lo mismo, hombres y mujeres. No, 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 no. Cosas específicas del niño que tú quieres que como niño haga. Se enseña. Se enseña a ser hombres y mujeres, se enseña. O sea, no somos animales que nos dejaron por ahí a ver que cada quien haga lo que quiera. No somos ese tipo de entes. Y se enseña de acuerdo, pues, al contexto en el que vivimos. Que hay cosas que ya nos enseñan. Ah, bueno. Por ejemplo, yo sí he visto que hay cosas que se dejan de enseñar cuando dicen que sea hombre. Y no me refiero a la ropa, no me refiero incluso a la conducta, no me refiero a ni a los colores, me refiero a la responsabilidad. La responsabilidad tiene, eso es independiente de que sea hombre, mujer, cualquiera de identidad. La responsabilidad. La responsabilidad también se enseña y se va a adquirir con el tiempo porque no siempre nos van a hacer caso. Ya cumplen 18 y no nos hacen caso, de hecho desde antes. La responsabilidad, por ejemplo, cuando dicen, están educando a niños para que un día sean padres de familia, se enseña. Él decidirá si él es o no en su momento, pero se enseña. Se enseña a tomar esa responsabilidad. Oye, en Chiapas los niños de 8 años ya siembran tierra. ¿Por qué? Porque parte de su contexto es trabajar la tierra en ciertos sectores. Las van enseñando a ser padres, o sea, ¿por qué estaría mal? La responsabilidad se enseña. En caso de las mujeres también se enseña la responsabilidad. Porque si es solo madre de familia un día, a lo mejor le toca cuidar a alguien también o estar al frente de algo, si le toca. La responsabilidad se debe enseñar siempre. Esa es una cuestión muy, muy personal. Entonces, se enseña. Sí se enseña a ser hombres y mujeres. Sí. Se enseña sobre identidad de género. Sí. Pero hay cosas que son totalmente ajenas a eso. Que tienen que ver con respeto, que tienen que ver con muchas otras cosas. Estamos como muy subjetivos en todo. Hay que enseñarlo. Y dependiendo del contexto, ¿no? Cada quien en su contexto. Pero se enseña. La educación, la formación, no somos animalitos. En los mamíferos les enseñan, válgame. Los mamíferos, ustedes los ven, les enseñan. Ahí los andan dejando a los gatos, los andan moviendo. Ya que los ven más o menos, ahí los sueltan. Dependiendo, ¿no? Cada uno tiene sus partes. En los perritos, en los osos, en fin, se enseña. ¿Por qué dejamos de enseñar una naturaleza? ¿Sí? Ok, no basta con decir simplemente lo que cada palabra significa. Aquí hablamos un poco de lo que decíamos de lo icónico, las onomatopeyas. ¿Alguien recuerda lo que es una onomatopeya? ¿Un sonido escrito? Ok, sí, es la representación de sonidos, exactamente, porque no hay una palabra, ¿no? O sea, es como cuando dices, existe que es el sorbo, pero la onomatopeya representa el sonido, ¿verdad? Entonces, no basta con decir simplemente lo que cada palabra significa, sino que tenemos estos recursos. Y son recursos válidos, y en la literatura lo usamos mucho. ¿A qué se refiere esto? Dice, forma entre la forma del signo, semejanza, perdón, entre la forma del signo y lo significado por él. La semejanza radica en que está expreso aquí de una forma, sorber, ¿no? Sorbo. ¿Y cómo se representa? Así, ¿no? Entonces así lo vas a escribir a un lado. Hay una semejanza incluso psicónicamente lo represento también. Vamos a ver aquí
rápidamente. Hay enunciados donde la prosodia determina, tiene una función muy específica. Cuando hacemos llamados de atención, cuando queremos solicitar algo, o cuando hacemos alguna exigencia, ¿no? Solicitar me refiero al modo imperativo, la curva de entonación es muy marcada. También cuando necesitamos ser románticos, ¿no? En esta parte comunicativa que tú solicitas, la curva de entonación es muy especial. Sí hay personas que de repente se les dificulta, pero realmente se necesita esa curva de entonación. No es lo mismo que le digas a alguien, me gustas, ¿qué? Es que me gustas, ¿no? A que digas, me gustas. ¿Qué dijiste? Que me encantas, que te admiro, que enloquezco cuando te veo, que se me va la respiración, que el ahogo en el pecho es constante, que las noches son eternas, que las mañanas no existen, que solo anhelo admirarte, ni siquiera que hables conmigo, solamente que pasaras frente a mí. O sea, vivo a través de esos ojos, o sea, tu cabello es enigmático. Tu inteligencia me sobrepasa. Claro que la entonación importa o no importa. Por supuesto. Claro que sí, profe, sus palabras están bien bonitas, así como las dijo. Qué romántica más. Hay que anotarlas para que nos las digan. Les dicen, voy a practicar, es algo de clase. Así que si no andan muy animados o animadas en algo, para que digan, ay, tengo que practicar algo que dijo la maestra. Y ahí ya aprovechan. Lo dicen y después sí lo rechazan. Ah, no te creas, es que es práctica de mi clase de psicología. Sí, gracias por ayudarme. ¿No? Ya descubrimos otra forma. Entonces, la prosodia, vamos a hablar entonces curva de entonación en los enunciados orales. Ojo, no hay que perdernos, estamos en lo que nos dice Lyons, en el campo de la expresión, ¿verdad? Y el campo literal, lo que es y la expresión y cómo el contexto determina. Vamos aquí, los rasgos paralingüísticos, que es el lenguaje corporal, que también importa. La iconicidad, que ya la hablamos. Y si conjugamos la prosodia y los paralingüísticos, aquí hay una nota, dice, tienen que ser aprendidos, se enseñan, y varían de una lengua a otra y de una cultura a otra, se enseñan. Vamos al ejemplo que les decía, ¿se enseña a ser hombre? Sí. Se enseña a ser mujer, pero ojo, no es una cuestión de sexo o de identidad en sí, sino que se enseña a mostrar tus emociones de la mejor forma, de una manera adecuada, y es complicado mostrarnos. ¿Se enseña el cortejo? Sí, se enseña el cortejo. Hay que ser amable. Es que es amable, debe de ser todo el tiempo, no solamente cuando quiera algo. No, sí se debe ver la diferencia, porque si no tienes un propósito comunicativo intencional, no funciona. No hay que confundir. Dicen, los hombres, eso es muy común. Permítame, ¿qué pasó, mi amor? Ahí dejé permítame un segundito. Ahí dejé las cosas, hijo, en la mesa. Están todos los recipientes de tu lunch. Tómalos, por favor. Entonces, sí se enseña. No, es que se tiene que enseñar a las personas a que todo el tiempo sean amables, porque los hombres solo son amables cuando quieren algo. No, son más amables. Porque se tiene que enseñar a ver una diferencia cuando quieres nada más la amistad a cuando quieres algo más que la amistad. Esas ideas de las que tanto nos hemos quejado, de que siempre tenemos que andar adivinando el pensamiento de la otra persona, se resuelven con los propósitos comunicativos. Y ahí estamos, me lo dijo por esto, me lo dijo por el otro, o sea, una pérdida de tiempo. Y además el propósito comunicativo no se cumple. Sí se enseña el cortejo y se enseña dependiendo, para no confundir. No, como te le habla a todas, tú no le gustas o tú no le gustas, así como ella habla, como él habla, como quieran. No, no puede ser igual que no vimos ahorita, que es la curva de la entonación. Entonces importa.
Si alguien es vivales y mujeriego, ese es otro rollo. Es que es verbo y no le creas. No todas las personas son así. No podemos hacer una generalización de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros somos universitarios y estamos aprendiendo sobre la expresión de la palabra. Si se requiere cambiar y hacer una curva de entonación para conseguir algo específico, claro que sí. Y no es, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. No es engañoso, no es hipócrita. Se le llama entender el uso de la palabra y los propósitos comunicativos. Eso es lo que se requiere. No que va la gente y dicen, ay, hay modo de decirlo. Exacto, hay modos discursivos, ¿no? Entonces, las palabras son herramientas, pero hay palabras que también son gastadas por el uso y adoptan otro. Dicen, ya chole, ¿no? Está trillado. Claro, son palabras que se generan desuso y también surgen a partir de necesidades o de colectivos que son visibilizados actualmente. Entonces, sí influye. Ya no se usa. Claro que puede ser que hay palabras o expresiones que no se usen. Así como ciertas conductas, abrir la puerta, etcétera, que no se usa. Y hay algunos que lo hacen, qué bueno que lo hagan. Y el que no lo hace, no pasa nada. Tendrá otras formas de ser amable. O creará sus propias formas de ser amable. Ojo, nada más que si no son convencionales, nadie te va a entender y debes de ser más claro. Por más original que quieras ser, somos seres sociales adaptables, que es nuestro primer nivel de inteligencia. Y adaptable no significa que tengas que ser igual que los demás, pero sí saber los propósitos comunicativos. Hay palabras que sufren desplazamientos de sentidos, que sus significados van cambiando. Y además los latinizamos y otros son también por, ¿cómo les diré? Por esta contaminación de vocablos extranjeros. ¿Sí me están siguiendo, jóvenes? ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, en el campo de las palabras, ya vamos a terminar. Tenemos lo que son los significados fijos, ¿no? Por ejemplo, de ratón es bien interesante. Ratón viene de músculo en latín, así se dice. ¿Y saben por qué? Bueno, ustedes no están para verlo, pero este es mi brazo, gordito. No tengo un ratón, ¿no? Pues parece una vaca, pero bueno. Entonces, este músculo, que no sé si se alcance a ver ahí, de aquí, aunque sea ligero, tiene la forma, miren, mi mouse es muy pequeño. ¿Ok? Es este que va aquí, lo icónico, lo gráfico. Es ese músculo, es esa forma, perdón. Entonces, ratón viene del latín músculo, porque tiene semejanza con nuestro cuerpo. Si ustedes ven una imagen de nuestro cuerpo en la parte interna, cómo están, se ven nuestros músculos. Aquí se ven como un símbolo del infinito, ¿no? Como que va así, luego de acá abajo, y genera esta forma aquí. ¿No? Miren la forma de mi ratón. Es el músculo que ven aquí. Entonces, se asocian palabras por la forma, ¿verdad? Y por eso le llamaron ratón. Por eso es un mouse. Por la forma. ¿Sí? Ahora sí que por la forma del objeto, no por la forma de la palabra. Entonces, la forma del objeto hizo que le llamaran ratón. Son desplazamientos de sentido. Y después, pues, todo el mundo lo llevamos a la convención y se habló. Dice, desde el muelle contemplamos la entrada del vapor. El barco de vapor. Cuando dicen, aquí tenemos íntimamente unidas en expresión, vapor toma el significado de barco. Ya la gente ya no decía, porque hacía esta unidad, y en lugar de decir un barco de vapor, y decía, desde el muelle contemplamos la entrada del vapor. Tomó su significado, porque convencionalmente ya todo el mundo sabía a qué se refería, entonces ya no era necesario decir barco de vapor, ya con que dijeran la entrada del vapor. ¿Sí? Y yo creo que podemos encontrar varias palabras si las buscamos. Eduardo, dime, Eduardo.
Es como el microondas, ¿no? No decimos el horno de microondas, decimos microondas. Así es, así es. Ya vamos tomando este significado, lo toma, porque dice íntimamente unidas en expresión, o sea, difícilmente ya si dices el barco de vapor, en ese ejemplo y en el contexto en el que está obvio, pensarías algo diferente. O sea, ya sabes a qué se refiere. Toman ese significado de una manera íntima, ¿sí? Entonces, aquí se le da el cambio semántico de acuerdo con Lyons, ¿no? Son dos planos. Tengo un signo lingüístico que por su forma adquiere su nombre, ¿sí? Por su forma. Tengo signos lingüísticos que tengo en dos planos, en la expresión y en el contenido, en lo que es y en lo que representa, en esta forma icónica. Por ejemplo, al niño le han salido los primeros dientes. Toma una cabeza de ajo y pela varios dientes. Pásame el ajo, mi amor, por favor, que está ahí arriba, la cabeza de ajo. A ver, el ajo, la cabeza de ajos que está arriba. Esa ahí arriba. Esa, exactamente. Pásamela, por favor. Gracias, hijo. Mira. Aquí tenemos, otra vez por la forma, en el campo del contenido, todos sabemos, son de los grandotes, ¿eh? Ahorita para un cocido como no hace calor, ¿no? Ok, ay, estamos grabando, qué pena. A ver, entonces, aquí tenemos los dientes. Hay unos que nos reímos y se nos ven así, ¿no? Así. Entonces, toma una cabeza de ajo y pela varios dientes. La forma, aquí está la cabeza, la forma de un diente, así, ¿no? La forma, ¿sí? Miren la forma, así. Toma una cabeza de ajo. Se me ha caído el peine y se le han roto los dientes. Es la forma. Aquí no uso peine, así que no se los voy a mostrar. Por la forma. Es decir, nombrar un significado con la expresión de otro. ¿Ok? Ay, el ajo. Nombrar el significado con la expresión de otro. Es válido, sí. Es una expresión. Al niño se le han salido los primeros dientes. Toma una cabeza de ajo y pela varios dientes. Se me ha caído el peine y le han roto los dos dientes. Porque Lyons nos dice que el contexto es el que va a determinar. Nadie, si yo estoy en la cocina, difícilmente le voy a decir que me traiga el peine, ¿no? Los dientes del peine, si más bien le voy a pedir las del ajo. El contexto me ayuda. La transferencia de la expresión porque los significados se parecen. Dientes de ajo, los dientes del peine se parecen a lo que realmente llamamos dientes de la boca. Entonces se le llama transferencia de la expresión. ¿En qué estamos? Dos planos, expresión y contenido. Este y este que yo les mostré, este y este tienen similitud. Tienen similitud. ¿Sí? Hay una transferencia de la expresión. Claro que se vale. ¿Sí? Pero ustedes tienen que aprender los términos, ¿no? Entonces, cama. Significados que no se parecen. Que no se parecen. Cama y pies. Donde colocamos los pies y la palabra y la expresión pies de cama. ¿Estamos dormidos? Aquí está la cama, ¿no? Aquí está la cama y aquí está Jorge. Aquí está Jorge. Aquí están los pies de cama. La cama como tal en esta forma, sí, no es que tenga pies, pero como va hacia los pies, decimos los pies de cama. ¿Sí? Entonces, son transferencias. Otras expresiones. Boxeo, directo, puñetazo. ¿Cómo? ¿Quién me dice algo de esto? Si hay chicas que practican kickboxing o crossfit o varones que practiquen boxeo.
¿Qué relación hay? ¿Se relacionan? ¿Y cuál es la relación? En el boxeo se practica con puñetazos directos. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? El boxeo es de contacto directo, ¿no? En el boxeo se utilizan los puños. Si yo utilizo una oración para cada uno con una transferencia de sentido, es válida. El contexto es el que me va a determinar. Tampoco se salga de contexto, ¿no? Es válido. Porque los tres se relacionan. Si yo digo el puñetazo, si yo digo el contacto directo, si yo digo boxeo, en los tres casos me refiero a lo mismo. Entonces, tenemos palabras, fíjense bien, expresión, cuando una expresión puede tomar otros significados, ¿sí? Pueden ser por semejanza, como en el caso del músculo, del ratón pequeño, y músculo, el órgano compuesto de fibras que se contraen, que es este que está aquí, se parecen, toman el mismo, ¿verdad? Semejanza entre los significados. Por proximidad, el ejemplo de los pies, ¿no? De la cama y de nuestro cuerpo. Entonces, por proximidad, ¿qué tenemos? ¿Cómo empezamos esta charla? Todas las palabras tienen significado. Todas las palabras tienen un sentido literal y un sentido figurado. Hay unas que son más complicadas en el sentido figurado, pero hay. Todas las palabras, si las sacamos, por ejemplo, las aislamos, nos da un significado literal, pero el contexto nos ayuda y nos auxilia a darle una expresión, un propósito comunicativo específico. Entonces es importante siempre estar en el contexto, todo el tiempo, ¿sí tú, ¿ok? Entonces, y en el campo de la expresión manejamos, más bien, en el campo del significado manejamos dos planos, ¿sí? Contenido y expresión. Lo que es y lo que representa. Por tanto, tenemos palabras que por semejanza las usamos, por proximidad también las usamos, ¿sí? Sí. Por proximidad o que puede tomar la expresión de otra. Como en el caso de vapor. Ya no menciono barco, nada más vapor. O sea, puedo tomar la expresión de otra. Puede ser por transferencia de significados, ¿verdad? Puede ser por proximidad de significados. Bueno, esto lo pueden ustedes estar estudiando, ¿no? Eso ya no. Como dicen por ahí, ya hablé mucho. Ok, entonces, eso lo tienen ustedes, pero se los voy a pasar de todos modos una presentación más amigable. También vamos a ver después lo de connotaciones y un poquito más sobre los ejercicios de la sinonimia en el campo de la expresión. Es muy importante identificar cuáles son sinónimos absolutos y cuáles son parciales. Todo esto tiene que ver con la estructura de la lengua. Mucho, muy importante. Voy a